temas porque Tabaré Vázquez y el presidente argentino Mauricio Macri se van a reunir mañana en la estancia Anchorena en Colonia. Según informó Presidencia de la República, esto va a ser con agenda abierta. Sin embargo, Jaime, uno de los temas que se van a tratar seguramente es el de Venezuela. El tema Venezuela justamente está planteado allí. Son conocidas las posiciones diferentes entre Tabaré Vázquez y Mauricio Macri sobre este asunto. Recordemos que la última vez que se reunieron fue en diciembre del 2018, cuando el presidente argentino asumía la presidencia pro tempore del Mercosur durante la cumbre de estados del bloque que se hizo aquí en Montevideo. La reunión se produce en medio de la tensión generada tras la crisis venezolana y la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos, como también se ha venido diciendo. El gobierno de Macri exige la salida de Nicolás Maduro del poder y reconoce al líder de la oposición, Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela, cosa que Uruguay todavía no ha explicitado. Bien, y ayer la mesa del Parlamento del Mercosur, el Parlasur, se reunió y discutió por varias horas la situación de Venezuela, de reconocer o no a Guaidó como presidente, qué hacer con esas elecciones, o si esto debería ser tan solo un diálogo y dejar que Venezuela se maneje. No llegaron a un acuerdo. Después de varias horas de discusión y de diferentes posturas no se logró un acuerdo, y vamos a hablar justamente de las alternativas que se discutieron en el día de ayer y cómo va a seguir este tema en el Parlasur, con el presidente del Parlasur y diputado más del Frente Amplio, Daniel Cayani. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Gracias, un gusto estar con ustedes y con los televidentes. Muchísimas gracias. Quedó bastante claro, ¿no? Que hay una división grande, sobre todo en algunos, por ejemplo, en Paraguay. A ver, este tema parte aguas en todos lados, en la sociedad uruguaya, en el sistema político uruguayo y en América Latina también. Es un tema candente. En el mundo. En el mundo. El tema de Venezuela se ha metido en las agendas nacionales, en cada uno de los países, y sin duda el Parlasur no escapa de eso. Nosotros teníamos la intención... El paraguayo llegó a decir, el diálogo es imposible. Sí, bueno, hay posiciones quizás más tremendistas o más categóricas. Creo que lo importante es que la mesa directiva del Parlasur, que es una institución que representa el Parlamento del Mercosur, la parte política, pueda reunirse, pueda también valorar. Lo habían hecho la OEA, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Conferencia Internacional en Montevideo los días 6 y 7 de febrero, con una participación de más de 50 países, y creo que el Parlasur también estaba, por lo menos, necesitado de poder analizar la situación, porque recordemos, Venezuela está suspendido del Mercosur como Estado, pero nosotros definimos que queríamos que los parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, siguieran participando en el Parlamento para tener una voz de ellos y poder también tener la voz de Venezuela en el Parlamento. Y por eso nos reunimos y pudimos analizar. Después seguramente hay diferentes visiones, pero hubieron como, por lo menos, creo, posiciones mayoritarias interesantes. Primero, que todos estamos preocupados por una posible intervención extranjera en Venezuela, y sobre todo que este tema no se resuelva por la fuerza. ¿En eso están todos de acuerdo? En eso todos teníamos una posición común y sobre todo de preocupación, porque en realidad lo que pasa en cualquier país de América Latina, del Cono Sur ni que hablar, pero en Venezuela sin duda va a afectar a los latinoamericanos y también a los países del Mercosur, y creo que sin duda eso es un elemento que fue común. Después hay otros elementos que también fueron comunes acerca de la necesidad de cómo se avanzaba en poder buscar caminos de entendimiento. La delegación venezolana no quería hablar de diálogo, porque diálogo le entienden que es una palabra que está apropiada por el gobierno de Maduro, entonces también la disputa también... ¿Están las dos posiciones en los diputados venezolanos? En este momento vinieron solo los delegados de oposición, porque ellos son los que representan en la mesa directiva la vicepresidencia. Pero en el Parlamento sí tienen la voz los dos. Creo que igual es importante poder también tener de primera mano lo que piensa la oposición venezolana, un parlamentario, en el caso de la Asamblea Nacional, que es Rondón, que además es el padre de uno de los que integra el Consejo Nacional Electoral por la oposición. Y creo que sin duda es una persona muy respetada y muy seria. Más allá de que tiene posiciones totalmente divergentes con lo que podemos pensar, pero me parece que también es interesante que el espacio del Parlasur también pueda ser un espacio donde se puedan expresar. Acá la oposición estaría dividida, las posiciones en el Frente Amplio por Uruguay, los kirchneristas por Argentina. No, porque en la mesa directiva participan los vicepresidentes de cada uno de los países, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Venezuela. También participa Bolivia, que está como en un proceso de adhesión y falta que el Senado brasileño pueda darle ingreso al Mercosur, y ahí se incorporaría plenamente al Mercosur.
Pero en realidad ahí no hay expresiones de sectores políticos, más bien son expresiones de las bancadas nacionales. Y ahí siempre la mesa directiva trató de ser como un ámbito que saliera un poco, o que se pusiera un poco por encima de las visiones. ¿Y es posible tener unanimidades en las bancadas? Ayer algunos incluso llevaban la posición de convocar al plenario para... Sí, pero no integran la mesa directiva. Guaidó, digamos, pero esa moción no prosperó. Porque pasa que no integran la mesa directiva. La mesa directiva la integran los vicepresidentes de cada una de las delegaciones. ¿Pero por qué no hacer esto? ¿Por qué no convocar al plenario? No, el plenario se va a convocar como corresponde una vez por mes. El problema que tenemos ahora, y que eso también es un tema que lo explicamos ayer, es que en realidad el Parlamento brasileño fue renovado y asumió recién el 1 de febrero. Una cosa media rara. Primero asume el presidente en enero, el Parlamento viejo, y bueno, el 1 de febrero. Y como tanto en Uruguay, en Brasil y en Venezuela, nosotros somos parlamentarios nacionales que somos delegados en una función internacional, en este caso el Parlamento del Mercosur. No somos parlamentarios del Mercosur de manera directa, como Argentina y Paraguay. Entonces, hasta que el propio Parlamento no designa la nueva delegación, en este caso brasileña, no podemos citar a un parlamento. Sin los brasileros. Sin los brasileros, que es un país muy importante, y además tienen un número importante. Entonces, hasta que eso no se solucione, que ayer la delegación brasileña nos decía que seguramente el correr final de febrero, principio de marzo iba a estar solucionado, no podemos citar un nuevo Parlamento. Por eso queríamos también tener una instancia, por lo menos de aproximación a la mesa directiva. Claro, pero lo que pasa acá, por ejemplo, entre el oficialismo y la oposición, aunque también hay posturas distintas desde el Frente Amplio o el Partido de Gobierno, lo que está sucediendo, me imagino que pasa en todos los demás países. Sí, eso sin duda. Igual hubo ahí también un consenso muy importante en que la reunión del 6 y 7 de febrero en Montevideo fue muy importante, que las definiciones del Grupo de Contacto Internacional, que recuerdan que se hizo el 7 de febrero, donde estuvo la Unión Europea, casi 50 países, México, Bolivia, Uruguay fue la sede y además fue uno de los convocantes, sacaron resoluciones importantes y por lo menos conclusiones importantes. Y todos los que participamos ahí estuvimos de acuerdo en que en realidad era necesario respaldar esa iniciativa y ver también cómo eso se iba, por lo menos institucionalmente, canalizando. Justamente esa reunión del 7 fue la que terminó con la declaración pidiendo elecciones, ¿no? Llamando a elecciones. ¿Cuál es la posición, digamos, si hay una posición con respecto a eso? Porque también ya es decir algo el pedir elecciones. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre ese punto? Yo creo que el camino de las elecciones siempre es bueno. Me parece que consultar a la ciudadanía sobre cuando hay diferendos nunca es malo, nunca sobra. De hecho, en Venezuela había capaz que un sinnúmero de elecciones. Algunos cuestionan su legitimidad, pero ha habido siempre muchas elecciones. Creo que eso es uno de los puntos y sin duda me parece que es importante. A mí lo que más me preocupa, y creo que eso también fue una parte de preocupación, es que este conflicto, que tiene ribetes internos sin duda, pero que tiene una característica internacional y donde en realidad están tallando potencias centrales importantes y emergentes, en el caso de China, Rusia, Estados Unidos, no se vuelva algo bastante complejo para los países de Latinoamérica, porque en realidad los que somos vecinos de los venezolanos, los que sufrimos los problemas que también sufren los venezolanos, somos nosotros. Entonces también ahí hay que poner un poco de una mirada un poco más profunda y sobre todo de respeto, sin duda, de la soberanía, de respeto de los derechos humanos, pero me parece que también... Para conocer un poco más lo que pasa y de cerca, es que Pablo Iturralde propuso que la próxima fuera en Venezuela. Sí, nosotros hemos ido a Venezuela. Creo que la última, el año pasado, la mesa directiva del Parlasur fue al estado, un estado muy cerquita brasilero, muy cerquita de Venezuela, la ciudad de Roraima, que donde en realidad se vive una situación compleja de mucha migración. Es donde está el campo de refugiados. Sí, entonces, y nosotros hemos ido a Venezuela, nos hemos reunido con las autoridades, nos hemos reunido con la Asamblea Nacional, con el Gobierno, con el Supremo Tribunal de Justicia, nos hemos reunido con todos. En eso hemos estado por lo menos bastante activos y tratando de aportar una mirada un poco más constructiva dentro de la polarización que existe, que es bastante compleja. Ahora, nosotros no vamos a solucionar este conflicto. Se puede imaginar que la mesa directiva no tiene capacidades. Sí, se está discutiendo en otros lugares, ¿no? A nivel personal y conociéndolo de cerca, porque lo que estás diciendo, estuviste reunido, estuviste allá, ¿te parece que hay una instancia de diálogo que puede solucionar esto? A ver, yo creo que a priori nada puede servir desde el principio. Yo creo que lo que tiene que haber es voluntad. El problema es que si no funciona el diálogo, ¿qué es lo que viene? Ese es el otro problema. Es decir, si no funcionan las instancias de diálogo, los mecanismos de tratar de juntar a las partes para que se pongan de acuerdo y que una vía pueda salir las elecciones en función de su condición, ¿qué viene si no?
Ese es el principal problema. Y eso es lo que me preocupa a mí, creo que le preocupa a cualquier persona de América Latina. Una guerra en el continente es lo último que queremos. Ahora hay quien dice, no, diálogo no, lo que hay que hacer es seguir arrinconando a Maduro hasta que, contra las cuerdas, acepte pactar, no dialogar, una salida y llamar a elecciones. Respaldando a Guaidó, ¿no? Que es lo que han hecho muchos países europeos. La tesis del aislacionismo lo han probado en otros países. En Cuba ha pasado, ¿no? Sí, ahogarlos económicamente, como dijo. Me parece que en realidad eso generalmente termina sufriendo en la población más necesitada, porque en realidad las personas que acceden a recursos no tienen problema. ¿Quiere decir que Maduro accede a recursos y no le importa a la población? No digo que no estoy poniendo en esa situación. Lo que estoy diciendo es que generalmente las sanciones de tipo económico y de tipo de aislar a los países terminan siendo, y sobre todo, jorobando a las personas más humildes. Y creo que eso es un contrasentido, sobre todo para lo que queremos ayudar, ¿no? Sí. Entonces me parece que la crisis está instalada también, no es que la vas está instalada, pero me parece que lo que hay que tratar es ver cómo nosotros aportamos ahí un poquito de aceite y una brasita y tratemos también de... Creo que en ese sentido Uruguay jugó bien, me parece que fue muy bueno. Es decir, a veces en política internacional los temas son más complejos de lo que se dice en los titulares. Nosotros tendemos a no solo a comunicarnos en 140 caracteres, sino pensar en 140 caracteres. Y estos temas tienen mucha historia, geopolítica, intereses. Y creo que Uruguay y México, y también la Unión Europea en ese sentido, terminó obrando, por lo menos abriendo una brecha que no estaba abierta al principio de enero, cuando esto se empezó a polarizar, y que me parece interesante. Hay que ver cómo se decanta y cómo funciona. Claro, hay que ver si no peca de voluntarista, ¿no? Hay que ver. No, sin duda, pero creo que sin duda es importante en un momento de elección siempre abrir una brecha donde... Hay muchos que han interpretado esto como darle tiempo al régimen de Maduro. El presidente de Human Rights Watch habló de la posición de Uruguay y dijo que es miserable la posición que está adoptando el país desde el punto de vista de los derechos humanos. Destacó mucho también una declaración del canciller Noboa que fue muy discutida en una entrevista en Perspectiva con Emiliano Cotelo, en el tire y afloje con la Unión Europea de cuánto doy yo y cuánto dan ustedes. Dijo, bueno, nosotros, por ejemplo, logramos retirar la petición para que se libere a los presos políticos, para que no se liberen. Me parece que una institución como Human Rights Watch que se refiera de esa manera a un país, en este caso el Uruguay, que es un país muy prestigioso a nivel internacional, que ha tenido una posición internacional sin duda importante, me parece que no corresponde y es fuera de lugar. Pero ya es reiterado la de esta persona, me parece que no corresponde y debería ser rechazable por cualquier persona, porque en realidad está hablando del Uruguay. Sí, más allá que se pueda compartir las posiciones del Uruguay. Él destaca la situación, dice que le parece raro que esa democracia... Ya es reiterado en ese sentido y me parece que no corresponde. Pero además es una falta de respeto, porque él no representa más que una institución, nosotros representamos un país que es un gobierno que podrá tener sus responsabilidades, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero me parece que estamos hablando de cosas diferentes en términos internacionales. Segundo, me parece que creo que es importante es que el Uruguay, junto con México y junto a la Unión Europea, también intentó abrir un caminito interesante. Yo no creo que sea malo lo que ha hecho Uruguay. Creo que es muy interesante, creo que es importante y creo que ayuda por lo menos a echar un poco de luz en un momento bastante oscuro para América Latina. Y creo que es preocupante. Y me parece que en ese marco Uruguay ha actuado bien. Y lo ha hecho, esto no es una decisión solo del Uruguay hoy, lo ha hecho históricamente así. Cuando la OEA decidió expulsar a Cuba de su institución, Uruguay fue el último país que lo hizo. Y no gobernaba el Frente Amplio, gobernaba el Partido Nacional y no era de ahí uno de los que estaba en el Consejo de Ministros. Entonces, me parece que acá siempre Uruguay ha intentado salirse un poco de las polarizaciones y tratar de buscar caminos de entendimiento, porque en realidad a veces en política internacional no vale la pena comprarse conflictos que no son nuestros. Venezuela es el país que tiene la mayor reserva de petróleo. Estados Unidos ha tenido problemas con todos los primeros 10 países que tienen las mayores reservas de petróleo, salvo Canadá y Arabia Saudita y alguno más. Después, si ves la lista, con todos ha tenido o problemas bélicos o problemas de enfrentamiento. Entonces me parece que acá hay otros temas que están tallando rivalidad que no tienen tanto que ver con Maduro sí, Guaidó no, sino más bien un tema geopolítico que responde a otras lógicas. Y me parece que también América Latina y el Mercosur, y creo que en esto el Mercosur obró mal porque se salió del problema y no lo enfrentó, allá que le aplicó la cláusula democrática, tendría que hablar más constructivamente en ese sentido, porque me parece que eso sí es un elemento central para nuestro desarrollo. ¿Y estás de acuerdo con esa cláusula que pidieron retirar sobre la liberación de los presos políticos? No sé, la verdad que no estuve en la negociación. Yo lo que creo que es importante es que
la resolución que salió, que hubo una resolución unánime que todos los países acordaron y que además este mecanismo empezó a funcionar. Me parece que eso es lo importante, ¿no? Sí, porque si nosotros vamos a ver todo lo que se negocia y todo lo que sale... Es interminable. Ni me imagino acá dentro del canal cuando negocian algunas cosas, entonces no vamos a... Digo, es difícil, ¿no? Supongo. Para vos, ¿quién es el presidente de Venezuela hoy? ¡Uah! ¡Qué pregunta! Para mí, hoy, y el gobierno de Uruguay fue a la Asunción, es Maduro. Es Maduro. Pero eso me parece que hoy hasta la altura no importa. Es decir, no importa desde el punto de vista del problema político que tenemos. Pero me parece que lo importante aquí es ver cómo nosotros echamos luz. Bien. Daniel Cayani, muchísimas gracias. Dale, gracias. Bien, recordemos que hoy va a ser interpelado el canciller Rodolfo Noboa para hablar justamente de la información sobre Venezuela por parte de Pedro Bordaberry. Vamos a hacer